Vamos a buscar en nuestras Biblias, primera epístola de Pablo a los Tesalonicenses. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 3. Y hoy tendremos la lectura de los versículos 1 al 5, que será donde estaremos predicando esta mañana. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 3. Versículos 1 al 5. Dice la palabra de Dios. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto de vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y nuestro trabajo resultase en vano. Vamos a orar. Señor, como leía en tu palabra nuestro hermano Ricardo, lo que hay en tu palabra, sino que nos des el poder, la fuerza para vivir a la luz de eso. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos, se ha dicho que el afecto grande siempre lleva un sacrificio grande. Ese es el ejemplo que vemos en la vida del apóstol Pablo en todo su ministerio. El apóstol Pablo debe ser considerado como uno, si no el principal paradigma del ministro del nuevo pacto. Como pastor, el apóstol Pablo amó a aquellos a quienes ministró y se dio a ellos. Él vivió una vida de compromiso desinteresado, preocupado por satisfacer las necesidades de aquellos a quienes ministraba. Él les demostró un verdadero cariño. Es lo que dice John MacArthur acerca de un ministro del Evangelio. Un hombre con un corazón de pastor fiel y verdadero no se preocupa por su verdadero éxito o reputación. Tampoco está preocupado por sus problemas propios. Más bien se preocupa profundamente por la condición espiritual de su pueblo, el cual sufre y se alegra con afecto inagotable. Mis amados hermanos, eso lo podemos ver en el ministerio del apóstol Pablo. Alguien que estaba profundamente preocupado por el alma, el bienestar espiritual de aquellos a quienes ministraba. Y fue tal el amor, la preocupación del apóstol Pablo, que él no solo estaba dispuesto a enseñarles, sino, como vimos en un sermón pasado, a dar su propia vida. En 2 Corintios, capítulo 12, versículo 15, el apóstol Pablo dice: yo con el mayor placer gastaré de lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por el amor de vuestras almas, o aunque amándoos más, sea amado menos. Pero noten el espíritu del apóstol Pablo. Él no solo estaba dispuesto a gastar de él estaba dispuesto de gastarse a sí mismo con tal de ver a esos hombres y mujeres a quienes él ministraba creciendo en la gracia del Señor. La primera epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, estamos estudiando las características del hombre que Dios ha llamado y cualificado. Estamos considerando que si una iglesia quiere mantenerse fiel con el paso de los años, debe hacer una serie de cosas. En primer lugar, debe tener una membresía convertida. En segundo lugar, debe tener hombres en el liderazgo cualificados y llamados. Y es donde estamos ahora.
Hasta ahora hemos visto cómo el hombre de Dios, el hombre que ha llamado Dios para servir como pastor, el hombre que es cualificado y llamado, él tiene cierta relación con el mensaje que predica. Ese hombre es fiel al mensaje. Él no adultera el mensaje, él no cambia el mensaje. Él lo enseña tal como aparece en las Escrituras. También consideramos cuáles deben ser los afectos que debe distinguir al ministro para con las personas a quienes ministra. Él se debe caracterizar por ser amoroso, tierno, y la comparación que hace el apóstol Pablo es entre el ministro y una mamá, en este caso una nodriza, o sea, una especialista cuidando muchachos, pero que cuida con ternura a sus propios hijos y el ejemplo de un papá. Lo último que consideramos en cuanto a este punto es el carácter del ministro. Debe caracterizarse por ser un hombre santo, justo. En otras palabras, o resumiéndolo en una sola palabra, debe caracterizarse por integridad. En la mañana de hoy nosotros vamos a estar considerando los versículos 1 al 5 del capítulo 3. Y todavía el apóstol Pablo está presentando delante de la iglesia de Tesalónica el propio ejemplo del apóstol Pablo para que ellos puedan saber cómo deben ser los hombres llamados y cualificados por Dios. Y hay un elemento más que el apóstol Pablo añade y se resume, en una sola palabra: preocupación. Mis amados hermanos, el ministro del evangelio debe preocuparse, debe estar realmente preocupado, de manera diligente y madura, debe preocuparse por la salud espiritual de aquellos que ministra. Él debe sufrir cuando su gente no está creciendo en la gracia, y él debe traer delante de ellos todos los elementos necesarios para el crecimiento espiritual de su gente. Eso es lo que vamos a ver en los versículos 1 al 5. Ahora, mi amado hermano, ¿qué principios encontramos en nuestro texto en cuanto a la preocupación que deben tener los ministros para con su gente? Estamos hablando de una preocupación madura y diligente. Estamos hablando de una preocupación espiritual. En primer lugar, aprendemos de nuestro texto que las preocupaciones, y esta es una palabra que va a girar en todo mi sermón, preocupación. Las preocupaciones en el ministerio no deben sufrirse solos. Miren el primer versículo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio. La palabra central en este versículo es la palabra acordamos. A veces nosotros vemos los versículos de la Biblia y no los conectamos con las realidades espirituales de la iglesia. Aquí vemos, Pablo nos abre una ventana para que nosotros veamos cómo se manifestaban las cosas, cómo se manejaban las cosas dentro del grupo misionero. El equipo misionero de Pablo estaba preocupado realmente por la vida espiritual de los hermanos en Tesalónica. Eran nuevos creyentes. La iglesia había recientemente sido plantada. Estos creyentes tenían solamente unas pocas semanas. Había un montón de cosas que ellos debían aprender para poder vivir vidas estables delante del Señor Jesucristo. Ellos habían hecho intentos una y otra vez para acercarse a los hermanos de Tesalónica, pero Satanás había estorbado esos intentos. Alguno podrá ver en eso un tremendo revés, pero el equipo misionero confiaba en la providencia de Dios y sabían que Dios estaba usando esas cosas para nuestro beneficio, porque iba a salir en 1 Tesalonicenses, y para el beneficio del reino de Dios en aquel contexto, en la iglesia en Tesalónica. Ahora, miren el corazón del apóstol Pablo. Dice, no pudiendo soportarlos más.
No, ya él estaba tan realmente preocupado por esos hermanos que entonces tuvieron que tomar una determinación. ¿Cuál fue la determinación que tomaron? Enviar a Silvano y a Timoteo y que Pablo en su camino a Atenas se quedara solo. Ahora yo les dije a ustedes que la palabra central de este versículo es la palabra acordamos. Ahí se refiere a que la decisión fue una decisión colectiva. Pablo no era simplemente el jefe y los demás le seguían. El trabajo misionero en el contexto del apóstol Pablo era un trabajo de equipo. En cierto sentido, Pablo estaba figurando lo que debía ser una iglesia, no una pirámide, sino donde hubiera un liderazgo compartido. Según Vine, la palabra acordamos, eudoqueo, en griego, significa agradarse en creer que algo es bueno. No meramente un entendimiento de lo que es recto y bueno, dice en Vine, como doqueo, sino acentuando la buena disposición y la libertad de una intención o resolución, que es en este contexto, con respecto a aquello que es bueno. Ellos se sentaron a considerar los pros y los contras. Ellos analizaron la situación. Ellos veían la importancia de que en Tesalónica, que eran nuevos creyentes, ellos fueran discipulados. Así que tomaron una decisión entre todos. Mis amados hermanos, ¿qué aplicación podemos extraer de este versículo? Esto no es algo simplemente que se queda en el aire. Esto es algo que el Espíritu Santo inspiró para que nos sirviera a nosotros como iglesia. Mis amados hermanos, cuando hablamos del trabajo en el contexto de una iglesia, entendemos que en la mayoría de los casos en el Nuevo Testamento, el trabajo, repito, del liderazgo es un trabajo compartido. Déjenme decirlo de otra manera. La Biblia enseña que en una iglesia, y esta es la mente de Cristo, debe haber una pluralidad de ancianos. Pablo, Silvano y Timoteo estaban prefigurando ante Tesalónica y ante nosotros cómo debe ser el liderazgo en una iglesia. El liderazgo debe ser un liderazgo compartido, el de un consejo de ancianos. Mis amados hermanos, mis queridos hermanos, hemos visto la desgracia que ha provocado en el reino de Dios ver hombres en el ministerio solos. Cuando nosotros vemos los casos, lo que está pasando allá afuera, no aquí. Cuando nosotros vemos lo que está pasando en el reino y vemos lo dañino que ha sido para la iglesia el que haya pastores que estén ellos solos en el ministerio, nosotros entendemos por qué el énfasis del apóstol Pablo en poner, inspirado por el Espíritu Santo, la palabra acordamos. Él lo pudo haber puesto de mil maneras. Por una razón puso eso. Mis amados hermanos, cuando vemos en el Nuevo Testamento el ministerio pastoral, lo vemos siempre en plural. Por ejemplo, en Tito capítulo 1, versículo 5 dice, Pablo a Tito le dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Tito había sido dejado en Creta con la misión, entre otras cosas, de establecer o designar ancianos en plural, en cada ciudad en singular. Y no es que en cada ciudad, en ese contexto, habían varias iglesias. No, probablemente en ese contexto, en cada ciudad había al menos una iglesia. Y como bien señala Alexander Strauss, la frase en cada ciudad es otra manera de decir en cada iglesia. Eso lo encontramos también en Hechos 20:17. Pablo hace llamar, dice, déjenme leerlo.
Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Era una iglesia e hizo llamar a los ancianos. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, esa era la iglesia, con los obispos, plural, y diáconos. Y cuando vamos a primera de Timoteo, vemos cómo Pablo le advierte a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 7, lo siguiente: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Y nosotros sabemos con bastante certeza que en ese contexto Timoteo estaba ministrando en la ciudad de Éfeso, en la iglesia de Éfeso, y él está hablando de más ancianos. Mis amados hermanos, es muy peligroso para un pastor estar solo en el ministerio en una iglesia. Así que si ustedes estaban tranquilos y contentos porque tenían un pastor, es muy peligroso, repito, tener en el ministerio pastoral a un solo hombre. Muchos pastores han caído tristemente, y tú puedes poner este pecado el otro, pero la razón fundamental que yace detrás de muchas de esas caídas es que estaban solos en el ministerio. No tenían quien les pastoreara. Los pastores, esta persona que usted ve aquí, también somos ovejas. Somos ovejas pecadoras que tienen un alma que debe ser cuidada, que necesitan cada día de pastoreo. Los pastores pasan mucho tiempo diciéndole a otros lo que tienen que hacer y cómo deben hacerlo. Sin embargo, como ovejas, ellos también necesitan que se les digan cómo deben hacer las cosas. Mis amados hermanos, todos tenemos, ¿cómo se llama lo que pasa cuando estamos manejando que no vemos el carro de al lado? Puntos ciegos, todos. Muchos somos como Timoteo, que necesitan que continuamente le animen, que velen por ellos, porque cualquiera, mi amado hermano, cualquiera se puede ir del marco de la Escritura. Es aquí donde un consejo de ancianos se cuida mutuamente. Leo a Strauss, si usted tiene interés, hay un libro que se llama El gobierno bíblico de ancianos de Alexander Strauss. Yo he leído mucho al respecto, pero no he encontrado un libro mejor que ese. Mira lo que dice Strauss. El liderazgo compartido también provee al pastor de la iglesia local de responsabilidad en relación con su trabajo. Los líderes de la iglesia, como todos nosotros, pueden ser perezosos, olvidadizos, temerosos o estar demasiado ocupados para cumplir con sus obligaciones. Es por eso que necesitan colegas en el ministerio, antes quienes deban rendir cuenta de su trabajo. Cuando nos dejan solos, a los pastores, somos proclives a hacer mayormente lo que queremos hacer y no lo que deberíamos hacer. Esto es especialmente cierto si enfrentamos ciertas situaciones tensas, confrontadoras, con miembros descarriados. Por eso los líderes de la iglesia necesitan el cariño, estímulo y el apoyo responsable que puede proveer otros pastores. Déjenme decirle una cosa. El ministerio pastoral es el trabajo más solitario del mundo. Hay cosas que no lo entenderían otros en el ministerio y que no deben saberlo tampoco. Cosas de la iglesia. Mis queridos hermanos, nosotros no podemos ser simples en nuestra forma de pensar. Tenemos enemigos poderosos que van a tratar de hacer caer a vuestro pastor. Muchas veces, y yo sé que no lo decimos, pero muchas veces pensamos que nuestro pastor
A nuestro pastor no le pasan las cosas que a nosotros nos pasan. Pero la verdad es, mis amados hermanos, que vuestro pastor es un hombre sujeto a pasiones semejantes a las vuestras. A veces idealizamos la posición. Vemos a los demás dándoles principios bíblicos de cómo hacer las cosas. ¿Cómo solucionar problemas difíciles en nuestro hogar? Mira, yo no sabía cómo salir de esta situación. Le pregunté a fulano y me dijo, mira esto, lo otro, No, a él nunca, yo me imagino que todo en su casa eso es. Y déjeme decirle, yo sé que entre nosotros no es tanto así. Pero cuando sale algún que otro marco y ven cómo idealizan el ministerio pastoral, entiendes grandemente la cita que voy a hacer en un momento. Esta cita la saqué de un libro que estoy leyendo que uno de ustedes me regaló. Es un libro sobre el ministerio pastoral. No hay ningún problema. Me encanta que me regalen libros del ministerio pastoral. No lo voy a ver como una ofensa. Conozco de pastores que se les regala un libro de homilética. Me está diciendo que no sé predicar. No, me encanta, así que sigan haciéndolo. Y lo estoy leyendo y con bastante edificación. Miren lo que dice Paul Tripp en un libro llamado, si mal no recuerdo, El ministerio, un llamado peligroso, algo así. Muchas iglesias no cuentan con que su pastor luche por su pecado. Ellos no cuentan con que él se desaliente a la mitad de la batalla por el evangelio. Ellos no cuentan con que la amargura o la envidia lo tienten. Cuentan con que sea un esposo modelo y también un padre modelo. No cuentan con que sea flojo, que se conforme con la mediocridad. No cuentan que en los momentos de autoprotección él vaya a ser tentado a ser antisocial y controlador. Cuentan que él pueda desempeñar con gozo una descripción no realista de un trabajo que abrumaría a cualquiera de este lado del regreso de Jesús. Cuentan que esté contento con una paga significativamente menor que la mayoría de las personas que tienen ese nivel de educación. Cuentan que su esposa esté tan completamente comprometida con el ministerio que la llegada de él a la iglesia sea en realidad una oferta de 2 por 1. No cuentan que hayan momentos en los que sean tentados a dudar de la bondad de Dios. No cuentan con que en una junta o en el púlpito el temor del hombre le impida decir o hacer algo que debería hacer o decir. No cuentan con contratar a un hombre imperfecto que todavía tiene la desesperada necesidad de la misma gracia que él está llamado a ofrecer y que tiene que sacar, interpretar y explicar la Biblia para dársela a conocer a los demás. Mis amados hermanos, ¿cómo podemos cuidar al pastor? Primero, mi amado hermano, no temas venir a amonestarle. No temas venir a amonestarle. Tal vez tú esperas estas cosas también. Bueno, quítate esa idea de la cabeza. Yo soy un hombre que estoy luchando con mi propio pecado. Y lo primero que podemos hacer como iglesia es no temas venir a amonestarme. Y yo doy gracias por algunos de ustedes. No le prometo que siempre voy a tener una sonrisa cuando lo hagan ustedes. No les prometo eso. No les prometo que siempre les voy a decir gracias, mi hermano, por esa amonestación amorosa. Pero les prometo una cosa. Cuando me vaya a casa, yo lo voy a pensar delante del Señor. Y si yo pequé, yo voy a hacer las cosas que debo hacer. Segundo, ¿quieres cuidar a tu pastor? Ora para que en esta iglesia se levanten más ancianos. Mi amado hermano, nosotros no llegamos a la meta. Tal vez tú dijiste, llegamos, tenemos un pastor. No llegamos. Veremos en un momento cuál es la solución a eso. En el capítulo 5 él va a decir, en el 5 él va a decir que la iglesia en Tesalónica debía reconocer a aquellos pastores que Dios había dado. La pregunta es, mi amado hermano, una pregunta muy común. ¿Cuántos pastores Dios da a una iglesia?
te voy a decir, no hay números en la Biblia. Todo lo que quiera dar. Tristemente hay pastores que han estado por mucho tiempo solos. Dios ha determinado no darles pastores. Y han tenido que sufrir las consecuencias. Porque aunque esos pastores han sido fieles, estás poniendo a un pecador solo a gobernar a la iglesia. Ahora, no solo Pablo está mostrando que el trabajo entre ellos es en equipo. Él también nos habla de cuáles son las características de un hombre de equipo. No todo el mundo, y tiene que ser obviamente un hombre cualificado y llamado, puede trabajar en un equipo pastoral. Pablo nos enseña con Timoteo cuáles son las características. Miren el versículo 2. Y enviamos a Timoteo. Y nuevamente utiliza la palabra en plural. No es simplemente que él los envió. Ellos tomaron la decisión. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio. Dos términos describen a Timoteo como alguien que podía trabajar en un equipo y trabajar bien. Primero, el apóstol Pablo dice que Timoteo era un servidor. La palabra griega que usó el apóstol es la palabra griega diaconón. De ahí viene nuestra palabra diácono, y no es que Timoteo ocupara esa posición dentro de la iglesia. Él era simplemente alguien que servía, es lo que está diciendo el término. Timoteo no era un diácono, era alguien que servía, era alguien que estaba dispuesto al autosacrificio con tal de que los hermanos en Tesalónica crecieran en el Señor. ¿Se imaginan ustedes? Ellos salieron huyendo de Tesalónica porque los judíos habían tramado, habían unido a un grupo de hombres para perseguir a Pablo, Silvano y Timoteo. Y ahora Pablo, Silvano y Timoteo acuerdan que Timoteo debía regresar allí, al lugar de donde salieron huyendo. Tenía que ser un hombre con mucho valor. Tenía que ser un hombre con un espíritu de servicio. Este era un hombre. Mis amados hermanos, este hombre ministró a la luz del apóstol Pablo por muchos años. Este hombre, podía Pablo decir, él es un siervo de Dios, porque este hombre no temía ser el segundo. Él no temía ministrar a la luz del apóstol Pablo. Él no tenía temor de ser el recadero. Le dijeron, mira, alguien tiene que volver allá. Y de donde salimos huyendo. Y mira, vas a tener que ser tú. Te tocó, Timoteo, a ir allá a hacer lo que, ahora vamos a ver qué fue lo que hizo. Y él no dijo, no, yo, no. Pablo, ¿cuántos años yo llevo trabajando contigo? ¿Tú no crees que ya ellos deberían merecer algo de crédito? No, manda, de recadero yo, no, manda a otro. Yo soy Timoteo. No, él no hizo eso. Él fue porque él era un diácono, él era un servidor de Dios. Él hacía las cosas desde atrás y no esperaba el aplauso. Él quería sacrificarse por la obra de Dios. En segundo lugar, Pablo dice que no solo era un diácono o un servidor, él era un colaborador, y esta palabra denota a aquel que es un compañero de trabajo, aquel que colabora o ayuda. Mis amados hermanos, Timoteo no era de esos que se sentaban a mirar el trabajo de los demás para criticarlo. Yo sé que la crítica de arte, y por favor les pido que atiendan un poquitico aquí. Yo sé que la crítica de arte es un trabajo legítimo, pero se ha dicho que los críticos de arte son artistas frustrados. O sea, artistas que nunca pudieron desarrollar todo su potencial. Yo no diría eso. Pero, mis amados hermanos, hay personas en el contexto de la iglesia que gustan de admirar el trabajo ajeno para criticarlo.
Ellos no saben lo que es hacer las cosas, no están dispuestos a hacerlo. Ellos solo quieren consumir lo que otros producen y luego decir si estuvo bien o estuvo mal. Timoteo no era de esos. Él era de aquellos que se remangaban en el contexto de la obra del Señor las mangas para estar dispuestos y para trabajar. Lo que le importaba a Timoteo era la extensión del reino. Timoteo fue enviado muchas veces a momentos críticos. Él fue uno de los que fueron enviados a la iglesia en Corinto cuando empezó un gran conflicto allí. Cuando hubo situaciones en la iglesia de Éfeso, él fue enviado allí. Él era un hombre confiable, él era un colaborador. Lo que le interesaba a él era el progreso del evangelio. Y dado que era confiable, siervo y colaborador, él podía ir a hacer la tarea que se le encomendó. Ahora, no solo las preocupaciones del evangelio deben ser compartidas. En segundo lugar, aprendemos que las preocupaciones en el ministerio deben tener soluciones bíblicas. Miren el versículo 2 una vez más. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano amado, servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Dice, y enviamos. ¿Saben qué palabra griega utilizó el apóstol Pablo para enviar? La palabra griega apostolos. Y no era que Pablo fuera un apóstol, Timoteo fuera un apóstol. Era una palabra que significa enviado. Pablo, Silvano, le enviaron allí con un propósito específico. Él debía afirmar y animar la fe de los tesalonicenses. Afirmar, la palabra griega hablaba de apuntalar, hacer firme un edificio o de establecer un movimiento o grupo. La tarea, la labor de Timoteo era, antes que nada, hacer firme, madurar, hacer crecer la fe de los tesalonicenses. Ellos eran creyentes jóvenes en Cristo. El segundo verbo que utiliza Pablo es animar. Aparece a lo largo de esta carta y tiene la connotación de dar aliento y consuelo. Pónganse en los zapatos de los creyentes en Tesalónica. Viene el apóstol Pablo, les predica el evangelio, ellos creen en el evangelio y 3 semanas después, Pablo tiene que salir de Tesalónica huyendo porque querían matar a Pablo, Silvano y Timoteo. Imagínense ustedes, recién convertidos, las cosas que le habrá pasado por la mente a ellos y que le pasaría por tu mente. ¿Qué dirías? Oye, pero esto es así. ¿No estamos supuestos, dado que Dios está con nosotros, a que no nos pasen estas cosas? El evangelio no es verdad. No debía todo el mundo postrarse a los pies de ese evangelio porque ellos no creen. ¿Será que este evangelio no es la verdad? 1000 preguntas. Timoteo fue enviado para confirmar y animar la fe de esos hermanos. Muchas dudas estaban probablemente en la mente de esos jóvenes cristianos. Y fue enviado Timoteo a animarles y a confirmarlos. De paso, mi amado hermano, un texto como este nos habla de la importancia del discipulado en la vida cristiana. Y aunque el discipulado se puede usar en muchos contextos, esa palabra, estoy hablando de esa obra de edificación que debe realizarse en otros creyentes, sobre todo si están empezando en la fe cristiana. Nuestra meta como iglesia al evangelizar no es simplemente ganar nuevos adictos al cielo. Le predicamos el evangelio a alguien. Dios obró en ese corazón de manera sobrenatural y soberana. Dios lo regeneró, lo salva. Ya, lo demás, mira, pastor, ahí está.
y lo lanzan para acá. Van y otro. No, esa no es la meta. La meta es llevar a esas personas que Dios está salvando, llevarlos hacia la madurez. Mi amado hermano, déjame darte un reto. Aquí hay personas, hermanos, que están llegando a esta iglesia, que necesitan desesperadamente de alguien que se siente a edificarlos, a confirmarlos y a animarlos. Y déjeme decirle una cosa. Así como Pablo no podía hacer solo esa tarea y requería de un hombre como Timoteo, yo tampoco puedo hacerlo solo. A mí me encanta hacer eso. Tomar un creyente recién convertido y llevarlo hacia la madurez. Eso es lo que hago cada domingo con ustedes. Pero hay cosas que deben hacerse en privado. ¿Has visto de las personas que hay aquí? Por ejemplo, si eres mujer y llevas años en la fe y entiendes las cosas que creemos. Hay hermanas aquí que están llegando que necesitan de alguien que les disipule. Y lo mismo con los varones. Debemos trabajar por el crecimiento y edificación y consolidación de cada uno de los hermanos que estamos aquí. Si está llegando a alguien, tú puedes ser una vía para edificar y consolidar esa alma. Así que vimos en primer lugar que las preocupaciones deben ser compartidas en el contexto de una iglesia. Segundo, que deben tener soluciones bíblicas. En este caso, envían a Timoteo a confirmar y animar a esos creyentes. En tercer lugar, las preocupaciones en el ministerio son reales. Miren los versículos 3 al 5. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Mis amados hermanos, ¿por qué el apóstol Pablo debía estar preocupado por la iglesia en Tesalónica? Mis amados hermanos, porque las preocupaciones del Pablo eran reales. Había dos oposiciones que estaban tratando de desanimar y frenar a esta iglesia en Tesalónica. Y déjame decirte que son las mismas que nosotros sufrimos hoy. Por un lado están las aflicciones, o como Pablo la menciona, o como lo traduce la Reina Valera, las tribulaciones. Las tribulaciones no son otra cosa que aquellas dificultades que vienen como parte de vivir en un mundo caído. Sumado a eso, las aflicciones que vienen a nuestra vida como consecuencia de ser cristianos. Pablo estaba muy preocupado porque las aflicciones menguaran la fe de estos creyentes. Mi hermano, déjame darte una muy buena noticia. ¿Estás despierto? Déjame darte una buena noticia. El apóstol Pablo les advierte a la iglesia de Tesalónica y de nosotros que si alguien está en el reino, va a sufrir aflicciones. ¿Qué tiene eso de bueno? Que esas son precisamente una de las marcas de estar en el reino. Las aflicciones por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque a vosotros, oye esto, a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Hay dos cosas, dice Pablo, que Dios nos ha concedido: creer en Él y padecer por Él. La persecución, mis amados hermanos, la aflicción por ser cristiano debe ser, oye esto, yo no dije que puede,
debe ser parte de la vida cristiana. Si la iglesia no es perseguida, si la iglesia no es atribulada por ser cristiano, hay algo mal que está haciendo. Porque hay una enemistad irreconciliable entre el mundo y el cristianismo, entre la iglesia y el mundo. Y la manera en que el mundo resuelve eso es persiguiendo a la iglesia. Decía un poeta, no sé qué mal le he hecho yo a Dios que el mundo me trata muy bien. Mis amados hermanos, yo me pregunto, ¿qué tan mal estamos haciendo las cosas de que vivimos, se está poniendo cada vez más mala la cosa, ¿no? Pero que vivimos con relativa tranquilidad en este mundo? Eso no debiera pasar. Si nosotros estuviéramos dando un fiel testimonio del Señor Jesucristo, lo que debemos esperar es persecución, es aflicciones de parte del mundo. La persecución no debería ser extraño para el creyente. Debe ser algo normal. De hecho, mi amado hermano, lo que nosotros vivimos en los Estados Unidos, o lo que hemos vivido en Estados Unidos en los últimos 300 años, es muy inusual. Si usted va al África, usted no va a encontrar la tolerancia que usted tiene. Si usted va a la India, usted no encontrará la tolerancia que usted tiene. Si usted va a la China, no va a encontrar la afabilidad que usted tiene en los Estados Unidos. Me pregunto si ellos están viviendo de verdad la vida cristiana. Porque lo que están encontrando ellos es aflicción y muerte. Miren lo que dice Pedro en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 2 al 14. Vayan conmigo allí. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 14. Es lo que dice Pedro a una iglesia afligida. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. ¿Estás oyendo lo que dice el apóstol Pablo a esas personas que estaban siendo perseguidas por el imperio romano, por el emperador Nerón? Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Mi hermano, viste que cuando yo dije hace un momento que una de las marcas de que uno es cristiano es que el mundo le va a perseguir. ¿Lo viste ahí? Dice, sé bienaventurado cuando te persiguen, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Pablo le había advertido a ellos, no solo que vendrían aflicciones, sino, oye esto, que para eso estamos puestos. Míralo aquí, Primera a los Tesalonicenses, capítulo 3. A partir del versículo 3. A fin de que nadie se inquiete. Ustedes verán que esa no es una traducción muy acertada. Que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú esperas vivir tu mejor vida ahora? ¿Tú esperas vivir muy feliz en este mundo? Donde no hayan tribulaciones ni aflicciones. Te tengo una mala noticia. El cielo no es ahora. Yo les he dicho muchas veces esto, ¿no es verdad? ¿Dónde le digo yo a ustedes que está el cielo? ¿Pueden hablar? En el cielo.
El cielo está en el cielo. Aquí estamos para sufrir persecución, para sufrir aflicciones por el nombre del Señor Jesucristo, por el Señor Jesucristo. La preocupación del apóstol Pablo es que las aflicciones, la persecución, tienen la tendencia de, dice la versión de la Reina Valera, inquietar. No es una traducción acertada. Originalmente, la palabra en griego que Pablo utilizó hablaba del meneo de cola de un perro. ¿Han visto de esos perros que cuando vienen le están moviendo moviendo? Cuando un perrito está meneando la cola, quiere atención. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, de ahí que esa palabra llegó a significar adular, engatusar. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que las aflicciones tienen la tentación, la inclinación de producir en nosotros que nos enfoquemos tanto en la aflicción y nos olvidemos de lo más importante. Dios, su reino y mi crecimiento en la fe. Una aflicción puede menearnos la colita así para que nos enfoquemos en ella. Y Pablo dice, la aflicción, la tribulación, la persecución tiene esa triste, puede llevarlos a ellos a enfocarse demasiado en su problema. Mis amados hermanos, todos los que estamos aquí, que somos miembros de esta iglesia, es de los que puedo hablar, porque me han dado permiso y porque sé lo que está pasando en su vida, todos tenemos problemas. Unos más y otros menos. Unos más fuertes, otros menos fuertes. Pero todos tenemos situaciones. Todos tenemos situaciones con parte de nuestra familia. Muchas veces la persecución no vendrá de extraños del gobierno, vendrá de nuestra propia familia, de padres que no quieren que sus hijos vivan vidas piadosas, de hijos que se quieren oponer a que sus padres vivan vidas piadosas, de hermanos, cuñados. A veces vendrá de afuera, de un vecino impertinente y burlador. Todos tenemos aflicciones. Lo que no puede pasar, mi amado hermano, es que esas aflicciones te enfoquen en demasía sobre ti mismo. Y hay algo más importante que eso. Y yo les voy a decir una cosa, esto es más fácil de decirlo que hacerlo. Cuando hablamos, a veces uno está en problemas y cuando hablas con otro hermano, ¿de qué quieres hablar? De mi problema. Y entonces estás con el otro hermano, ¿y de qué quieres hablar? De mi problema. Y estás con el pastor, ¿y de qué quieres hablar? No hay ningún problema, pueden hablar de su problema conmigo. De mi problema. Y todo parece indicar que todo gira en torno a mi problema. Mis amados hermanos, yo no quiero minimizar el problema de nadie. Yo tengo problemas. Yo sé lo que duele. Pero algo que mi esposo y yo nos repetimos es que hay cosas más grandes que nosotros. Que la historia, esto le estoy diciendo lo que nos repetimos, y a veces soy yo el que estoy tirado por el piso para abajo, y ella es la que me dice, la historia no es sobre nosotros. Y a veces yo le digo otra cosa a ella. Porque mis amados hermanos, la historia no es sobre nosotros. La historia es sobre Dios. Ahora, no solo esas aflicciones eran una preocupación real, había algo más. Y era el diablo. Dice el versículo 3, Versículo 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportarlo más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Aquí a Satanás o al diablo se le llama tentador. Esta es una de las principales armas del diablo. Y mis amados hermanos, les anuncio que en breve va a haber una serie de sermones
sobre la tentación. Mis amados hermanos, para darle un pie, una introducción a eso, ¿qué es la tentación? La palabra griega traducida aquí como tentación en realidad es un vocablo que en sí mismo no tiene una connotación negativa. Es una palabra neutra. Significa simplemente probar o examinar. Mis amados hermanos, oye esto. A veces comparamos tentación con pecado. La tentación es el cebo para hacernos caer en el pecado. La tentación se refiere, a todo aquello que puede conducirnos al pecado. El instrumento puede ser variado y puede ser neutral. O sea, algo que te lleve a ti al pecado, a mí necesariamente no me tiene por qué llevar al pecado. Porque los instrumentos que se usan o que Satanás usa pueden ser neutrales. Pregunta, ¿es pecado ver televisión? No, no es pecado ver televisión. No verás un texto de la Escritura, dice, no verás televisión, no irás al cine. Pero ese puede ser un instrumento para caer en el pecado. En este sentido, es la manera en que Pablo utiliza esta palabra. Aquello que tiene la inclinación o potencialmente pudiera llevarnos al pecado. Miren lo que dice el puritano John Owen. Es cualquier cosa. Oye esto, yo necesito que tú pongas tus 14 sentidos, yo sé que eso no existe. Todos tus sentidos en lo que voy a leer ahora. Miren cómo él define tentación. Es cualquier cosa, estado, camino o condición que tenga la fuerza, la eficacia de atraer, oye esto, la mente y el corazón de un hombre, de la obediencia a Dios que se requiere de él hacia el pecado en cualquiera de sus grados. Puede ser un estado, un camino, una condición que tenga la fuerza o la eficacia de seducir, de atraer la mente y el corazón de un hombre de la obediencia al pecado en cualquiera de sus facetas. Mis amados hermanos, después de la carne, ya predicamos eso el domingo pasado, el principal agente que va a tratar de hacernos caer en pecado y en la tentación es Satanás. Y el principal instrumento, oye esto, es el engaño. Cuando tú ves los libros ¿cómo se llaman los libros que hablan de eso? Guerra espiritual de nuestros días. Tú ves como el experto dice, no, primero ubica el hombre fuerte en tu barrio, en tu pueblo, en tu ciudad. Para ellos, el hombre fuerte, que la Biblia le da una connotación y ellos le dan la que le da la gana, es el hombre espiritual pagano que hay en la localidad. Si quieres hacer guerra espiritual, invita a 10 o 12 mujeres de la iglesia, párate frente a su casa y empieza a orar y cantar alabanzas. O cómo sacar demonios. ¿Qué textos usar para sacar un demonio? Y todo el mundo, cuando uno lee esos libros, todo el mundo tiene un demonio. El que se ríe, no, él tiene el demonio de la risa. El que llora, tiene el demonio del llanto. El demonio de la fornicación, el demonio del adulterio, todo está tabulado en demonios. ¿Saben, mis amados hermanos? Es muy inusual. Y lo digo con toda propiedad, muy inusual que un demonio, ¿cómo se dice? Entre en una persona. Posea, gracias, a una persona. La mayor y más eficaz estrategia, voy a decirlo de nuevo la mayor y más eficaz estrategia de Satanás en este mundo para tenerlo sojuzgado es la mentira. Satanás es padre de mentira.
Y lo que él quiere es más eficaz para mantener sojuzgada a una nación y a una sociedad la mentira que estar poseyendo personas. Lo contrario, la mayor herramienta para liberar a una persona es la verdad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muchas veces, mi amado hermano joven, oye esto. Satanás presentará el mal como algo hermoso y atractivo. Miren lo que dice un escritor. Con frecuencia su mal es un mal hermoso, atractivo a la humanidad y para nada un mal feo, como se acostumbra a pensar. Satanás atrae y seduce a las personas para que hagan su voluntad. Él pone la trampa y la ceba bien, pero él no tiene poder para hacer que alguien caiga en ella. Podemos caer en la tentación solo cuando tú y yo lo decidamos. Eso es lo que vemos en Génesis 3. La base de toda la tentación de Satanás fue mentirosa y dañina. Le dice a Eva, no pasa nada. Si comes del fruto, que de paso no era una manzana, si comes del fruto no te va a pasar nada, no morirás. ¿Sabe lo que está diciendo? Le dijo Satanás a Eva, Dios te ha engañado. No vas a morir. Es más, serás como dioses. Serás como Dios. Vas a saber el bien y el mal. Era una mentira completa y total. Presentó al fruto como algo hermoso, agradable a la vista y bueno para comer. Y le dijo, no te va a pasar nada. Chicos, eso es lo que eso es lo que Satanás les dice. Él les dice, no te va a pasar nada. No, yo quiero tener relaciones sexuales con mi novia. Pero mira, Dios le llama hasta una palabra fea. Le dice fornicación. Satanás dice, no pasa nada. No pasa nada. Dios dice que sí pasa. No, que yo quiero ser noviecita de fulanito. No, Satanás dice, no pasa nada. Tus padres lo que son a la antigua y te quieren tronchar tu futuro. No pasa nada. Es mentira. Pero hay que ver cómo están sufriendo las personas las consecuencias de su pecado. Porque a todo lo que Dios le ha dicho que no, si lo haces, sí pasa. Sí pasa. Obviamente, Satanás lo que quiere que lo hagas. Satanás vino a destruir. Y déjame decirle una cosa, chicos. Si hay alguien que le encantaría a Satanás destruir, es la vida de ustedes. Los de allá afuera, los que nunca oyen la verdad, ya ellos están destruidos. Su camino es directo al infierno. Sus pasos se dirigen firmes a la destrucción. Tú oyes cada día la verdad. Es la verdad la que si la conoces te hará libre. Y Él quiere destruirte. Y Él sabe que tú ayudas. ¿Por qué? Porque hay corrupción en tu corazón. Hay corrupción en mi corazón. Solo que he sido librado de ella. Y tú miras la vida de Periquito de la esquina, el callejero. A él, sus padres no le dicen nada. Y desde los 12 años ya tiene novia. Y luego embarazan a una niña de 12 años. Y dejan a esa niña. Y no se atienden del muchacho. Y la siguiente generación nace el niño en un contexto con una madre, sin el padre. En el mejor de los casos, porque a veces la niña también se va y le dice a la abuela, un paquete que yo no quiero cargar. En el mejor de los casos.
Porque va y los padres dañinos le dicen, ese niño hay que matarlo. Ese niño hay que asesinarlo. Ese niño va a tronchar tu vida. Y es muy fácil matar al inocente. Es muy fácil matar al inocente, al que no puede defenderse, al que no puede hacer valer sus derechos. Pero cuando ¿saben era la solución? La solución es hacerle caso a lo que Dios le ha dicho que no. La eficacia o la estrategia más eficaz de Satanás es la mentira. Mi amado hermano, y eso va contigo también. ¿Tú crees que los únicos a quien Satanás le dice mentiras a estos muchachos? ¿Sabe qué es lo más penoso? Que aquellos que están supuestos a ir delante, aquellos que están supuestos por la experiencia, por los años de vida y por años en el Señor, que deben estar adelante, poniéndose enfrente, son también engañados. Déjeme leerle una cita de Steve Lawson. Satanás sabe cuándo atacar y cuándo no hacerlo. Él sabe cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Él sabe cuándo avanzar y cuándo retirarse. Él tiene un tiempo para atacar y un tiempo para retirarse, un tiempo para disparar y un tiempo para recargar. La tentación a Cristo fue en un tiempo oportuno. Cuando Satanás tentó a Jesús, dice que estuvo 40 días y 40 noches, dice, y tuvo hambre. Este es el momento. Nunca Dios estuvo tan débil, con una naturaleza humana y con hambre. Satanás conoce nuestras debilidades. Él conoce el eslabón más débil de nuestra armadura. Él conoce nuestros puntos más vulnerables, tanto como nuestras fortalezas. De hecho, Satanás nos conoce a nosotros mejor que nosotros a nosotros mismos. Y ese es nuestro enemigo, mis amados hermanos. Eso es lo que tenía preocupado al apóstol Pablo. Mi amado hermano, si Pablo fuera el pastor de esta iglesia, ¿tendría él esas mismas preocupaciones? ¿Tendría la preocupación, estos hermanos están sufriendo y el sufrimiento puede llevarlos a vivir vidas centradas en sí mismos? El enemigo está engañando a estos creyentes y puede debilitar su fe. Queridos hermanos, las preocupaciones en el ministerio son reales. Y deben ser limitadas, no, deben ser cubiertas desde una perspectiva bíblica. Déjenme dar 2 palabras de aplicación. En primer lugar, quiero darle una aplicación a los hermanos de esta iglesia. A la luz de todas estas cosas, sobre todo de lo último que estuvimos viendo de las tentaciones de Satanás. ¿Qué puedes hacer tú para vivir una vida fortalecida en el Señor? Allí están las palabras de Santiago cuando dice que debemos resguardarnos en el Señor para enfrentar a Satanás. Mis amados hermanos, por nosotros mismos y en nosotros mismos no hay la fuerza suficiente para enfrentar a un enemigo tan sabio y poderoso. Satanás tiene 6,000 años de historia con el ser humano. Yo no estoy diciendo que tenga 6,000 años. Yo estoy diciendo que él tiene 6,000 años de historia con el ser humano. Él sabe, como decía hace un momento, lo que nosotros somos en realidad, nuestras debilidades y fortalezas. Necesitamos a alguien más fuerte en donde podamos refugiarnos. Y ese es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es acercándose a Él, viviendo en dependencia de Él, viviendo una comunión con Él cada vez más estrecha. Estoy seguro que ahora mismo a cada uno de nosotros
hay una mentira que quiere buscar un lugar en el corazón. Una mentira que tal vez tú la puedas ver como algo insignificante. Algo que no va a traer mayores implicaciones. Algo que es pura nimiedad. Nada complicado y que Satanás lo puede usar para hacerte caer. Mis amados hermanos, no importa cuán pequeña sea una mentira que venga de parte del enemigo de tu alma, siempre tendrá como propósito hacerte caer y llevarte a lo peor. Puede ser un programa de televisión, puede ser una página en internet, puede ser una relación de amistad, puede ser un trabajo, puede ser un sinnúmero de cosas que sea neutral para otro, pero en tu caso te puede hacer caer hasta el piso. La solución está en pelear la batalla de la fe. Esa batalla de la fe se pelea con la verdad en dependencia de Dios. Es la verdad y solo la verdad lo que nos hace libres. Cuando venga Satanás a mentirnos, ¿qué le diremos? Debemos ir a la verdad. Debemos abrazar la verdad. Debemos vivir la verdad. Quiero la otra palabra de aplicación dirigirlas a ustedes que no están en Cristo. Mis amigos, no importa que hayas nacido en la iglesia. No importa que hayas oído de este tema y de otros temas en incontables ocasiones. No importa que te creas mejor que los que están allá afuera. No importa que te creas la mejor persona del mundo. Si no estás en Cristo, estás a merced. Significa a los pies de la mentira y de Satanás. Él es tu Padre en estos momentos. Cuando Jesús le habló a las personas más religiosas, como tú no has conocido en tu vida, Jesús les dijo a esos religiosos, ustedes son de vuestro padre el diablo. Tal vez algún padre aquí me diga, no le digan a esos muchachos que me lo va, como dije la semana pasada, lo va a traumatizar. Déjame decirte que si tú le dices a tu hijo, más allá de una duda razonable, que es cristiano y que tiene que ser un buen niño bueno porque es un niño cristiano, y tú no tienes la convicción de que él ha sido salvado en Cristo, estás criando un fariseo más. No, porque no es mejor decirle, tú eres un niño bueno, un niño cristiano, pórtate bien, y eso lo puede llevar a vivir una vida tranquila. Sí, lo puede llevar a una vida tranquila. Dile eso y tu niño va a vivir una vida una vida tranquila hasta que llegue al infierno. Va a ser un niño bueno, ponga eso entre comillas, un niño decente, un fariseo más. Confronta a tu hijo y dile, tú eres de tu padre el diablo. Tú estás en pecado. Tú estás lejos, muy lejos de Dios. Tus pies caminan firmes y seguros al infierno. Y si hoy tú murieras, tú te irás al infierno. Y las palabras más amorosas que te puede decir un padre es que hay solución a tu problema. Ve a Cristo. Cree en Cristo, el único que puede sacarte de esa penosa situación en la que tú estás. Y mi hermano, si tú no le hablas así a tu hijo, Dios tenga piedad de él. Yo no le voy a hablar así. Porque ¿sabe lo que dice la Biblia? Que tu hijo es un impío que va al infierno. Y yo no quiero que su sangre esté en mis manos. Si tú la quieres en tus manos,
allá está. En el día final, mi sangre estará limpia de todos los muchachos que están aquí, porque les advertí que sus pies van hacia la condenación. Que hay solución. Esa solución no está en que seas un niño bueno. Tu solución está en que vayas a Cristo. Él murió en la cruz del Calvario para salvar a pecadores como tú. Tal vez tú no tengas la experiencia del pecado de otros, pero un día alcanzarás esa experiencia. Y Dios no te conceda tal cosa. Dios tenga tanta piedad de ti que en la edad que tienes, 9, 10, 12, 14, Dios despierte tu alma y puedas ver al Salvador, al Redentor, al único que puede librarte de las manos de Satanás. Si Satanás viniera hoy a tu alma, no tienes ni la pizca así de poder para enfrentarte a él. Yo tampoco lo tengo. ¿Sabes quién lo tiene? El gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese sí, a él podemos acudir y refugiarnos en él. Muchachos, no tienes que experimentar para que te vaya bien. Gracias a Dios, Dios me salvó de joven. Mi única verdadera novia que he tenido es esa mujer que está ahí. Ha sido la única mujer que yo he tenido. Y que en la gracia de Dios tendré. Y reto a alguien allá afuera que disfrute la vida matrimonial como yo la disfruto. El pecado no tiene que experimentarse. Y Dios te libre de eso. Ve a Cristo. Ven a Cristo. Él dice que si tú vienes a Él no te echa fuera, que Él es Salvador, que ofrece eterna salvación a todo aquel que en Él cree. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la liberación que hemos encontrado en ti. Señor, tú nos has liberado del dominio de nuestras corrupciones. Tú nos has librado de la culpa de nuestras corrupciones. Tú nos has librado de las consecuencias. Y tal cosa es tan preciada para nosotros. Señor, sabemos dónde estaríamos hoy sin ti. Qué tan miserables serían nuestras vidas sin ti. Te agradecemos, oh Señor, por habernos rescatado, por habernos atado a ti con cuerdas de amor, por habernos libertado. Te damos gracias, oh Señor, por ser parte de una iglesia. Concédenos, oh Señor, en tu gracia, que podamos ver más pastores en esta iglesia. Gracias por los hermanos, por su deseo de servir. Queremos ver Timoteos en nuestra iglesia. Te pedimos con estos muchachos que están entre nosotros. Señor, ten misericordia de sus almas. Señor, con cuánta facilidad el pecado y Satanás les engaña. Pero tú lo que traes es vida y paz. Tú lo que traes es liberación y vida en abundante. Y te pedimos, oh Señor, que por tu gracia tú derrames en ellos liberación y vida eterna. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo oramos. Amén.